Reverendo Padre José Tuárez Zambrano, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No solamente la Corporación de Derechos Humanos, Ecoambientales y Culturales Bochica Zumpa quiere presentarle a usted la problemática que existe en las cárceles del país, en este caso los pabellones de mínima y mediana seguridad de la Penitenciaría Litoral, que los visitamos el día de ayer, domingo 16 de junio del año 2019. También queremos colaborar con posibles soluciones, porque ese debe ser el espíritu de todos los ecuatorianos. No solamente presentar el problema, sino también dar posibles soluciones. Hemos detectado 21 falencias gravísimas, que se pueden corregir siempre y cuando exista esa voluntad, que estamos seguros usted sabrá hacerla imponer ante las autoridades respectivas, porque el pueblo mayoritariamente eligió un Consejo de Participación Ciudadana por primera vez para que nos represente como verdaderamente es, con la voluntad del pueblo y no a dedo como se hizo con las anteriores dignidades que presidieron el Consejo de Participación Ciudadana desde su creación. Primero, hemos identificado que el trato por parte de la Policía Nacional es totalmente denigrante y ofensivo. Esto se puede corregir con una veeduría ciudadana permanente que ayude y coayude al mejoramiento de ese trato que deben tener los familiares de los detenidos. Si bien es cierto, recordemos que ellos están privados de su libertad, me refiero a sus familiares, llámese hermano, esposo, primo, amigo, lo que sea, no es para que reciban un trato tan denigrante. Ellos no han perdido la dignidad y peor sus familiares. En segunda observación, dice, es atentatorio a todo principio elemental de respeto a los derechos humanos la forma como se requisa a los familiares de los internos. Esto tiene que ser un tema profesional. Hemos manifestado en el transcurso de esta charla, lo vamos a ir replicando de una manera formal, de que existen equipos, escáneres que detectan metales, que detectan armas y cualquier elemento extraño que se quiera ingresar, ya sea exterior o internamente al cuerpo de cada familiar de los que ingresan a visitar a los detenidos. Por ello, es importante que el tema de la requisa, estimado padre, sea profesional. Por algo existen los equipos. A las mujeres se les obliga prácticamente a desnudarse en presencia de otras mujeres familiares de la PPL. Ya esto llama mucho la atención, cuando lo normal es tener un cuarto individual para hacer dicho chequeo. No puede ser en un tema general, porque por mucho que sean mujeres, caramba, el respeto a la dignidad es un tema que hay que saberlo manejar de la mejor manera. Y en algunas ocasiones con las puertas abiertas para que los policías hombres vean cómo se les introduce la mano en las partes íntimas de las mujeres que son requisadas. Esto no puede suceder, padre. Y esto simplemente se corrige con un tema muy profesional. Es decir, primero la privacidad que debe darse con un cuartito donde se proceda a hacer la requisación en caso sea meritorio, porque para ello hay los equipos de control necesarios. Muchas de las personas requisadas en confianza y con la reserva del caso nos manifestaron que el exceso de manoseo en las partes íntimas va más allá de lo que puede considerarse una requisa de rutina. Yo creo que si tenemos una veeduría ciudadana, incluso
hechas por el mismo sistema carcelario, por los mismos familiares de los presos, y elegir a las mejores personas que quieran colaborar en esto, para que no sean parte de, sino todo lo contrario, que ayuden a mejorar la calidad de vida de los internos y sobre todo la calidad de la requisa a la que son sometidos los familiares de los PPL. Aquí se les introduce la mano en las partes íntimas. Yo creo que a eso se puede llegar siempre y cuando se detecte bajo los escáneres de mecánicos, automáticos o digitales que tiene los centros carcelarios alguna anormalidad, pero no porque es joven se lo haga y se la denigre de esa manera. Tercero, es inaudito que con el mismo guante se requisen las partes íntimas a todas las mujeres que ingresan a visitar a los PPL. Esto puede ser muy peligroso, ya que puede contagiarse de enfermedades entre familiares. ¿Usted no cree, padre, que en este tema de control debe haber gente especializada, como un médico o una enfermera que sepa manejar sobre todo la parte de salud y de higiene y que sepa cómo hacer el tacto respectivo para ver si hay introducido algún elemento extraño? Pero un policía, mujer o hombre, ¿cómo pueden hacer este tipo de trabajos? No, salvo que estén capacitados, pero en este caso vemos que no, el utilizar el mismo guante es un foco de transmisión terrible. Cuarto, es evidente que existe un gran negociado en relación a los colores de la vestimenta y calzado que deben llevar los familiares. Cito como ejemplo, si usted va con camisa blanca, le obligan a ponerse camisa negra. Ese costo cuesta $5. Si usted va con camisa negra, le obligan a poner camisa blanca. Ese costo vale $5 porque tienen que salir corriendo a alquilar la respectiva camiseta para poder ingresar y no quedarse sin visitar. ¿Dónde va ese dinero? ¿A quién pertenece ese negocio? Eso es una infamia que empobrece más a los pobres familiares de los presos, que de por sí ya gastan mucho dinero en mantenerlo adentro. Otro tema importante, mi querido padre, es los zapatos. Si va con zapatos, le dicen que se ponga zapatillas. Si va con zapatillas, que se ponga cross. Si va con cross, que se ponga zapatillas. Y entre las zapatillas y el cross, la alquilan en la parte de afuera en $2.50. ¿Qué es lo correcto hacer? Un reglamento de la vestimenta, que todos los familiares sepan de cómo deben ir vestidos para poder entrar a visitar a sus presos. Segundo, también recibimos denuncias confidenciales que la alimentación es muy deficiente y es en muy pocas cantidades. El menú es constante, repetitivo y están manejados por bandas plenamente identificadas a las que se le tiene que pagar en caso se requiera comer un poco más. ¿Acaso el Estado no ha contratado a catering profesionales en millones de dólares para la alimentación de los reos? ¿Por qué estas tienen que ser controladas y manejadas por unas bandas de mafiosos, hablemos así, al interior de las cárceles, que obligan a repetir el menú y todo, so pena de que los mismos dueños de los cáteres sean objeto de algún tipo de violencia de parte de los reos que están muy bien organizados al interior y al exterior de las cárceles? Ahí también es importante la generación de una veeduría ciudadana y sobre todo de un control esporádico, sin decir día ni decir hora, y caer y ver qué tipo de alimentación están recibiendo los presos. No una visita programada para que le den un menú hasta con faisán de la India, eso no. Cobran a todos los PPL que ingresan un derecho de admisión y de protección que va desde $200 en adelante. Nos contaron una señora el día de ayer que su hijo tuvo que pagar $2.000 para no ser violado. ¿Dónde está la seguridad de las cárceles? ¿Usted no cree, padre, que una de las cosas de mejorar los sistemas de seguridad sería tener una implementación de cámaras y de control y sobre todo de admisión de los presos?
Entre los presos de mínima seguridad hay unos que son de súper mínima, ¿no? Que han llegado por esos azares del destino a las cárceles, pero si les juntan con alguna persona que no revierte peligrosidad, entre comillas, pero que ha cometido crímenes y está ahí, o que pertenecen a bandas bien organizadas de tráfico y venta de drogas, entonces esto va a existir siempre. Hay que separar a los presos haciéndole un análisis, un estudio psicológico, psiquiátrico, etcétera, etcétera, de cuál es su tendencia, cuál es su verdadera personalidad y separarle de los detenidos. Las mujeres tienen mucho temor a caminar entre la población y pabellón para ir a visitar a sus familiares, más aún las mujeres jóvenes que en algunas ocasiones han sido manoseadas y hasta violadas. ¿Por qué, padre? Porque ingresan al pabellón y mientras cruzan al pabellón donde tienen que ir a visitar a su novio, a su esposo o a su conviviente, es totalmente desolado, no hay un solo guía y eso pululan todo tipo de elementos, consumiendo drogas, bebiendo alcohol y todo, y ellas son víctimas de muchos vejámenes, sobre todo al acoso sexual. Violaciones han habido, pero guardan silencio porque si hablan, matan o torturan a la persona que se encuentra al interior como familiar de la violada. El punto 9, no hay privacidad para la visita íntima, lo cual es atentatorio a los derechos que tienen los PPL. Debe haber, así como un cuarto de registro, debe haber un cuarto o un dormitorio que sea para las visitas médicas, que sea higiénico, que dé las condiciones de lo que puede, como debe realizarse una relación para no contagiarse con enfermedades que luego lamentemos. La gran mayoría nos manifestó con la reserva de caso, esto está en el punto 10, ante el temor de que se tomen represalias, de que los familiares se someten a una vacuna de pago semanal o mensual. Eso todos sabemos por qué se da eso, porque mezclan presos de gran peligrosidad que han sido beneficiados para ir a cárceles de mínima y mediana, para que casualmente cometan este tipo de chantajes, de tortura, de violación y de cobro indebido. ¿Qué vacuna? Si el Estado tiene que garantizar la permanencia y la seguridad de los presos al interior. En esto, lo único que hay que corregir es el sistema carcelario, cómo se está manejando. Si el número de guías o los guías, mejor dicho, están totalmente capacitados para el control, porque el control en sí lo tienen las bandas organizadas. 11. Nos manifestaron que la venta y el consumo de drogas es impresionante. Caramba, eso todo el mundo lo sabe, desde épocas de antaño. Se cambiaron las cárceles, se hicieron grandes inversiones y sigue esto. ¿Qué pasa? Que los filtros de entrada son los que se tienen que reforzar. Reitero, si nosotros ponemos una veeduría ciudadana, ponemos un tipo de control más severo en cuanto no a los familiares que ingresan, que son los que menos ingresan la droga, eso lo ingresan los guías penitenciarios y la Policía Nacional, y es por todo conocido. Entonces, creo que esos elementos no deben ser profesionalizados en el tema y no mandar al azar a policías que no tienen ningún tipo de escrúpulos en introducir y estar en el negocio de la droga. Es común que los adictos a las drogas sean empeñados. ¿Qué hacen? Como hay personas, esto está en el punto 13, que tienen problemas de adicción, los mezclan con los que venden la droga. Entonces eso genera un nicho de consumo seguro, cuando lo que tiene que haber al interior de la cárcel es un centro de rehabilitación para adictos al consumo de la droga, para que no sean empeñados y los familiares no sean las víctimas que tengan que pagar por lo que consumen sus hijos o sus familiares adentro, so pena de que los maten. 14. De igual manera mencionan que el ingreso y distribución de las drogas, de alcohol y armas los provee policías y guías penitenciarios. De esto ya lo tocamos y creo que se pueden hacer correctivos si profesionalizamos el sistema carcelario. 15. Nos manifestaron los internos que se encuentran en calidad de empeñados
son víctimas de violaciones constantes. Casualmente, por no separar a los traficantes de los consumidores, hay violaciones a estos, violaciones sexuales, violación a sus derechos, les someten a trabajos denigrantes, etcétera, etcétera, y se convierten en esclavos de los gamonales presos que ahí habitan en las prisiones. Nos manifestaron que no existe ningún programa de rehabilitación en firme que sirva para la recuperación de los PPLs. No hay educación, no hay un taller, no hay cursos, no hay absolutamente nada que mantenga su mente ocupada, ni siquiera buen deporte. En mente sana, cuerpo sano. Si usted sabe si podemos ahí hacer o poner una clínica de rehabilitación, que hay muchos profesionales que gustosos estarían con ir a brindar este servicio para rescatar la sociedad con una verdadera rehabilitación. ¿Cuántas empresas quisieran tener su maquila al interior de la cárcel para que ellos no estén de vagos, de ociosos o como un activo negativo en las cárceles, sino generando riqueza que les puede servir para mantenerse al interior y sobre todo para que sus familiares no tengan que tener tanto gasto que les cuesta mantenerlo de ellos. Nos manifestaron también que tiene un precio y todo está fríamente calculado. Todo está fríamente calculado ahí. Todo cuesta. Un pan, una funda de pan que cuesta $1, la venden en 5, una Coca-Cola la venden en $5. Todos lo manejan. ¿Quiénes manejan eso? No son ni los guías, ni son los policías, pero sí son ellos los cómplices de las bandas organizadas que están al interior. Solamente venden la droga, sino venden la alimentación, las medicinas, es decir, todo. A veces sería más conveniente estar preso porque vemos que es un excelente negocio, sobre todo empresarial, lo manejan todo. Nos manifiestan que hay presos desde el punto 18 que gozan de muchísimo privilegio, por supuesto. Eso nos ha manifestado y lo conocemos desde siempre. Los famosos caporales, que no son otra cosa más que jefes de banda o delegados de las bandas poderosas para que sometan a los presos que están ahí. Y eso se controla y se puede manejar si hay verdadera firmeza de rehabilitación. Nos manifestaron los familiares que venían de otras provincias como Esmeralda, Pichincha, Los Ríos y otros lugares de la patria, que si llegan 5 minutos tarde ya no pueden visitar a sus presos. Aquí tenemos que ser un poco flexibles y entender y comprender que los que vienen de otras provincias y les ponen la visita a las 8 de la mañana, caramba, si vengo viajando desde la ciudad de Quito o de Esmeraldas, cuyo viaje fluctúa entre las 10 y 12 horas, tenemos que ser un poco flexibles, ponerle a los que son de otras provincias las visitas a partir del mediodía para que no se dejen sin ese contacto familiar que tanta falta le hace a los presos. Nos manifestaron 2 señoras jóvenes cuyos nombres y datos de contacto nos quisieron proporcionar por temor a represalias, que por más de 2 ocasiones han sido víctimas de una requisa por demás denigrante. Yo pienso que en estas requisas denigrantes, donde ya pasa a ser un tema de morbo, de perversidad y de placer, tomemos los correctivos necesarios. Yo creo que si algún miembro de alguna institución religiosa, ¿no?, sea esta evangélica, sea esta católica, está presente en el tema de las requisas profundas, esto cambiaría totalmente y que sea hecha por profesionales como lo manifestamos. En el punto 21, observamos que los familiares son marcados del brazo como que fueran animales o una mercadería en venta. Eso tampoco se puede permitir. El cuerpo de uno es sagrado. Yo creo que para eso existe tecnología suficiente como la huella digital, como un carnet, como un chip que identifique que la persona que lo porta es la verídica una vez que deja todos sus datos de la huella. Entendamos que la cédula de identidad tiene chips de seguridad que bien se los puede cotejar con un sistema fin para no caer en esto de marcar denigrantemente a la gente. Y con un carnet, obviamente, que sí diga un número y todo, para que vaya de acuerdo al casillero donde dejó su cédula y todo. Como usted puede ver, el reverendo Tuárez, hemos
nos hemos dado cuenta que nuestro sistema carcelario está podrido tanto al interior como al exterior. Todos estos actos denigrantes lo único que generan como acción, toda acción genera una reacción, y esa reacción es de violencia. Si queremos acabar con la violencia en las cárceles, mejoremos el sistema carcelario. No le digo que se los trate como niños bonitos, pero el preso privado de su libertad tiene que tener horario, tiene que tener rehabilitación adecuada, tiene que tener educación, tiene que recobrar valores, tiene que haber trabajos psicológicos, tiene que haber trabajos psiquiátricos, tiene que haber rehabilitación en cuanto al consumo de la droga, tiene que haber un trato digno, donde el preso se sienta que el Estado no lo sigue destruyendo más, sino construyendo. Es todo lo que queríamos aportar como Corporación de Derechos Humanos, Ecoambientales y Culturales, y con gusto, Reverendo Tuárez, estaremos sirviendo a esta gran campaña que usted ha iniciado en beneficio de los más débiles, de los más pobres, de los más desposeídos, porque les recuerdo que en las cárceles del país hay un letrero que reza y dice: en este lugar maldito, donde reina la injusticia, no se castiga el delito, sino la pobreza. Muchísimas gracias, Padre, por escucharnos, y ojalá podamos colaborar junto a usted en este gran cambio que la sociedad necesita.